quiero que podamos buscar la palabra en Isaías 22, capítulo 7. Dice así la palabra: tus mejores valles se llenaron de carros de combate, y hay jinetes en la puerta en posición de combate, dice. Él quitó las defensas de Judá. Ese día fijaste tu mirada en las armas del palacio del bosque. Vieron que había muchas brechas en la muralla de la ciudad de David, y guardaron agua en el estanque de abajo. Cortaron las casas de Jerusalén y demolieron algunas para reparar la muralla. E hicieron un tanque de agua entre las dos murallas para depositar las aguas del estanque antiguo. Pero no se fijaron en aquel que hizo la ciudad, ni miraron al que hace tiempo le dio forma. Ese día el Señor Todopoderoso les pidió que lloraran de tristeza, se raparan la cabeza y se pusieran ropa áspera. Pero en cambio hay alegría y parrandas, se sacrifican vacas y se matan ovejas, comen carne y beben vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice la palabra. El contexto histórico de esta palabra nos habla del pueblo de Judá, el pueblo que estaba allí en Jerusalén y estaba rodeada del ejército o del imperio babilónico y estaba en peligro de ser llevada cautiva. Entonces allí ocurrió algo que nosotros hoy como cristianos debería llamarnos la atención, porque tenemos una costumbre los seres humanos de llevar todos nuestros problemas, de llevar todas nuestras aflicciones, de llevar toda la situación que tal vez estemos viviendo a planos terrenales. Dice la Biblia que en el tiempo difícil, o en el momento en el que ellos tenían que prepararse para tener resistencia ante el enemigo que los estaba allí acechando para cautivarlos, lo que hizo el rey fue poner su mirada, dice el verso 8, dice, en la casa de las armas, fortificó el muro, dice el verso 10, construyó un foso, dice, entre dos muros, dice el verso 11. Es decir, ellos se prepararon únicamente para enfrentar situaciones difíciles, para enfrentar en este caso una batalla, solamente en el ámbito terrenal. Se prepararon en lo humano, que no está mal. Es decir, ellos pusieron su confianza en las armas, pusieron su confianza en los muros, pero no tuvieron la actitud correcta que Dios esperaba de su pueblo en un tiempo de aflicción, en un tiempo difícil, en un tiempo en el que quería el Señor que su pueblo se humillara, que su pueblo lo buscara de todo corazón. Es decir, que en lugar que el pueblo de Judá tenga la actitud correcta de buscar a Dios, la Biblia dice que ellos comenzaron a pasar revista de cuál era la fortaleza que ellos tenían humanamente hablando. Fíjense que el texto dice que destruyeron casas para poder reforzar los muros. Recuerden que en ese tiempo las ciudades estaban, una de las protecciones, una de las tantas protecciones importantes que tenían las ciudades antiguas eran las murallas altas. Recuerden la ciudad de Jericó. Entonces dice que vieron que parte del muro estaba como deteriorada y destruyeron algunas casas para poder ir a reparar las murallas. Es decir, ellos fortificaron ese muro, hicieron como una especie de lago alrededor para que no pudiera avanzar el enemigo. Es decir, pusieron agua por debajo, y dice la Biblia que pusieron su mirada en la casa de las armas. Esta actitud, y tal vez usted diga, alguien que no conozca las cosas del Espíritu, esté diciendo, pero es lo correcto. Si uno está por presentar batalla o está por entrar en una situación difícil, siempre tiene que contar con ver qué es lo que tiene para hacer frente a ese enemigo, para hacer frente a esa situación. Pero esta actitud que ellos tuvieron los llevó al punto de castigarlos. ¿Por qué? Porque fue una actitud de pecado. Esta actitud fue un pecado que trajo consecuencias muy duras sobre el pueblo, porque poco después toda Jerusalén fue destruida, dice la palabra, y junto con el pueblo que murió en la batalla y los que quedaron allí en la cautividad,
con vida, fueron cautivos durante 70 años en Babilonia. Esto puede mirar en 2 de Crónicas 36, 27, pero no me quiero detener a hablar de esto. Entonces, de todo esto que estamos nosotros observando hoy, que estamos mirando, esto puede llevarnos a una conclusión, esto puede llevarnos a nosotros a que podamos sacar una enseñanza tremenda de lo que hoy estamos viviendo. Yo anoté algunas cosas aquí que quiero leerte, como por ejemplo, una pandemia está afectando grandemente nuestras vidas, muchas personas han muerto, sabemos bien, nuestra manera de vivir, nuestra realidad ha cambiado totalmente. No se sabe cuándo terminará esta pandemia y los gobiernos y los pueblos del mundo tienen su esperanza en una vacuna, pero nosotros como pueblo de Dios no podemos tener nuestra esperanza, no podemos poner nuestra esperanza en todo, como pueblo de Dios no podemos tener nuestra esperanza que todo esto termine hasta que aparezca una vacuna, sino que nuestra esperanza tiene que estar en el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios por la vacuna, la de Oxford, la de los rusos y no sé de cuántos más, pero gloria a Dios por todos los ensayos que se están haciendo y por los que se someten a las pruebas y porque va a haber recién para el año que viene y otro para diciembre. Gloria a Dios por todo lo que está ocurriendo. Pero hay algo que necesitamos entender, que tenemos un Dios todopoderoso y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Acaso Dios no puede parar todo esto? ¿Acaso Dios no puede sostener a su pueblo? ¿Acaso Dios no puede darnos victoria? ¿Acaso Dios no puede ponerle un alto a toda esta pandemia? Y sabe que la respuesta de Dios es sí, que Dios puede, Dios lo quiere hacer. La Biblia dice, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, dice Jeremías 32, 27, si pueden tener en pantalla. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo difícil para mí, dice la palabra. Pero hay una actitud que Dios está esperando de su pueblo, de sus hijos, de sus hijas, y es esa actitud que cuando el pueblo de Judá estaba por ser invadido por los babilónicos, dice la Biblia que el Señor está buscando un pueblo que se humille, el Señor está buscando un pueblo que se arrepienta, el Señor está buscando un pueblo que se vuelva de corazón a Él. Por eso 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Pero lastimosamente, el Señor está recibiendo, o lo que está recibiendo son actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque el pueblo, en vez de volverse, en vez de creerle, vemos en la palabra de Dios que hay actitudes que están equivocadas en tiempos de aflicción. Hay actitudes que tomamos que están erradas en tiempos en los que verdaderamente son difíciles. Solo quiero reflexionar acerca de dos cosas que necesitamos entender, esas actitudes correctas a las que Dios nos está llamando para poder ser bendecidos en el momento difícil o en el momento en el cual la aflicción viene sobre nuestras vidas. Quiero que busques Isaías capítulo 48, verso 4, y dice, por cuanto conozco que eres duro, dice, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Es decir, el no humillarnos, el no reconocer nuestros malos caminos y el querer seguir viviendo igual, es una actitud que nos lleva a nosotros a la destrucción. El Señor dijo que su pueblo era duro, que su cerviz era como una barra de hierro, es decir, que no se doblegaron delante de Él, que pasara lo que pasara, ellos no se humillaban. ¿Por qué? Porque la cerviz significa tener un corazón soberbio, significa tener un corazón altanero.
Quiero que podamos entender porque lastimosamente muchos de nosotros, aún en este tiempo de aflicción, no queremos cambiar. Mucha gente no quiere cambiar sus malos caminos, mucha gente no quiere reconocer el pecado, mucha gente no quiere arrepentirse y no quiere cambiar. Quiero que puedas entender porque más allá de la aflicción que está viviendo el mundo entero, es algo que está profetizado en la palabra, es algo que está escrito en la palabra, que los tiempos que vienen serían tiempos difíciles, serían tiempos donde tenemos que volvernos al Señor, serían tiempos donde habrá mucho dolor, mucha angustia, y que el ser humano que se vuelva al Señor tendrá la protección divina de Dios. Es decir, tendrá esa esperanza de que el día que no esté más aquí en la tierra podrá abrir sus ojos allá en el cielo. Entonces, qué importante que es que podamos reconocer, que podamos abandonar ese mal camino. La palabra dice, habla de la dureza del corazón. Dice, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace mucho tiempo antes que sucediera, te lo advertí, dice el Señor. Es decir, te vengo advirtiendo, te vengo hablando. Y usted tal vez diga, pero a mí Dios nunca me habló de lo que yo estaba haciendo mal. El problema es que Dios nos habla todos los días. El problema reside en que nosotros somos los que muchas veces no nos estamos dando cuenta por la dureza de nuestro corazón que el Señor nos está hablando, que el Señor nos habla a través de circunstancias, que el Señor nos habla a través de situaciones, que el Señor nos está hablando a través aún de la naturaleza misma. Y entonces es tiempo que nosotros tomemos la actitud correcta de poder cambiar ese camino en el que estamos caminando hacia la muerte, caminando hacia la destrucción, y que podamos volvernos al Señor, que podamos reconocer nuestro pecado, que podamos arrepentirnos. La palabra decía recién en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, la Biblia dice que si nos humillamos delante de Él, delante de su nombre, y oramos y clamamos y buscamos su rostro, pero también dice, si se convierten, si dejan los malos caminos, entonces dice que el Señor ahí recién oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanaré tu tierra, dice la palabra. Y desde ese momento dice que los ojos del Señor y los oídos del Señor estarán atentos a la oración de ese lugar. ¿A qué distancia estamos entonces de poder reaccionar y tomar actitudes correctas en el momento difícil? A una oración, a una humillación, a un tiempo en el que le podamos decir, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco lo que he hecho mal, Señor, entiendo que me equivoqué, que hay soberbia en mi corazón, que mi corazón está endurecido, que es de bronce. Entonces dice que cuando hay un reconocimiento delante de Dios, cuando reconozco delante de Dios, cuando entiendo delante de Dios lo que yo necesito hacer, lo que yo debo hacer, dice que Él va a sanar mi tierra. Pero no solo eso, iglesia, la palabra dice, y la palabra es fiel y verdadera, y esto para mí es muy, muy fuerte, es muy importante, porque dice que los ojos del Señor y los oídos del Señor estarán atentos a ese lugar, Entonces es tiempo de humillarnos, es tiempo de reconocer el mal camino, es tiempo de decir, voy a dejar de seguir viviendo igual. Como cristianos tenemos que comprender que las cuarentenas más estrictas, el usar mascarillas, el lavarnos constantemente las manos, el mantener el distanciamiento social, solamente servirán para sobrevivir. Es decir, todo este protocolo sirve para sobrevivir en este tiempo de aflicción. Si no nos humillamos, quiero que entiendas, Dios hará maravillas, Dios puede hacer milagros. Pero el lavarte las manos, que está perfecto, el distanciamiento social, pero el ponerte guantes, barbijo, eso sirve para sobrevivir. Lo que Dios quiere darte es vida, y vida en abundancia. Dios lo que quiere hacer con nosotros es un milagro, y ese milagro Dios quiere hacerlo con cada persona que se humilla, que reconoce, que dice, Señor, estoy entendiendo lo que está pasando. Es un juicio tuyo por dejar tu camino, por abandonar tu camino. Entonces hoy necesito
que tus ojos y tus oídos, Señor, estén abiertos en este lugar. Eso es lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Lo último y lo segundo que quiero hablarte, dice el libro de Oseas capítulo 5, verso 15, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en angustia me buscarán. Amén. ¿Sabe que ser indiferentes con Dios, no querer buscarlo diligentemente, ni aun en tiempos de aflicción, hace que más todavía amontonemos pecados sobre nuestras vidas? Es tiempo de dejar esa indiferencia con Dios y de comenzar a buscarlo, pero dice diligentemente en este tiempo de aflicción. Este versículo de Oseas expresa perfectamente lo que Dios espera de su pueblo. Este versículo de Oseas nos muestra a nosotros que en los tiempos de angustias, así como los que estamos viviendo hoy, en el que el mundo está angustiado, en el que el mundo está desesperado, es necesario que su pueblo se vuelva a Él de todo corazón. Pero lastimosamente, hermanos, lastimosamente, iglesia, muchos cristianos, en vez de buscar a Dios en este tiempo de aflicción, de temor, no leen su palabra, no oran, ni siquiera se conectan a los cultos en línea. Si es necesario invertir hoy por hoy, yo les digo algo, a veces están pensando, invierto en cargarle a mi teléfono para estar en línea 100, 200 pesos y no sé si me va a faltar para el pan, para mañana, pero resulta que después en la semana para hacer negocios cargan 300, 400, 500 pesos. Es decir, si yo quiero decirles algo en esta noche, que Dios está buscando ver tu esfuerzo, pero no tengo cómo conectarme, pero voy a tratar, pero tengo que ir hasta la casa del hermano fulano que me invitó y me quedo aquí nomás. Es decir, Dios está viendo tu esfuerzo, Dios está viendo tu esfuerzo. Yo te entiendo que a lo mejor salir de tu casa, de tu comodidad, pero muchas veces hasta para venir a la iglesia ponemos excusas. Muchas veces para venir a la iglesia decimos, pero hace frío, está lloviendo, hay neblina, el camino está feo, se pinchó mi bicicleta, se pinchó mi moto, mi auto no anda. Pero cuando alguien necesita algo, supónganse que a las 4 de la mañana te agarra un cólico de aquellos, o te agarró un malestar, unas ganas de ir al baño, o te agarró un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que uno hace? No te importa si hace frío, no te importa si está el camino, si tu bicicleta está pinchada, no importa, en llanta vas a llegar igual hasta el hospital, no importa si tu moto no tiene nafta, le vas a soplar hasta que llegue el último suspirar de la última gota de combustible, pero vas a llegar porque estás necesitando y no querés vivir mal. Lo que te estoy diciendo esta noche es que puedas prevenir todas esas cosas, que puedas hacer un esfuerzo, porque Dios está buscando personas que hagan un esfuerzo, personas que lo busquen, personas que digan, yo quiero más del Señor, yo anhelo más. ¿Sabe que la oración, la búsqueda, el poder humillarnos, sabe qué efecto causan en el mundo espiritual? Son cosas preventivas, son preventivas. Así como uno cuando se tiene que vacunar, uno se está previniendo una enfermedad. Yo quiero decirte que la oración, eso debemos entender los cristianos, la oración es preventiva. Muchas veces todo el mundo se acuerda de orar cuando ya le llegó el agua al cuello, cuando ya el agua está pasando la nariz y no puede respirar. Y ahí dice, ay Señor, voy a ayunar, voy a hacer votos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si tengo que ir yo he escuchado en estos 30 años de ministerio a gente decir, ahora sí que me voy a convertir. ¿Y por qué? Y no, pasa que me pasa esto, aquello, lo otro, aquello, y nombra miles de problemas. Pero antes de llegar a eso, ¿por qué no volvernos? ¿Por qué no volvernos? ¿Por qué no creerle al Señor? ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no hacer su voluntad? ¿Por qué no decirle, Señor, yo no quiero llegar a puntos donde tengas que acorralarme para poder tener que volverme y perder cosas? Hay tiempos y cosas que se pierden que no vuelven. El tiempo que se pierde no se recupera. Entonces seamos sabios y entendidos con las cosas del Señor. Busquemos constantemente. ¿Sabe qué es algo que tenemos que hacer? Y voy terminando con esto.
algo que tenemos que hacer, lograr que los ojos del Señor, lograr que los oídos del Señor estén atentos a nuestras oraciones, porque es allí donde nosotros vamos a tener victoria, es allí donde nosotros vamos a poder ver la mano de Dios, es allí donde nosotros vamos a esa bendición que se iba a perder, que otros están despreciando. ¿Sabe que hay bendiciones que Dios tiene preparada para gente que le ha endurecido la cerviz, que ha endurecido el corazón y le está rechazando a Dios? Tal vez no dice literalmente Dios te rechazo, pero con las actitudes están rechazando a Dios. Entonces, qué importante, el libro de Job dice, y la bendición que se iba a perder venía sobre mí. Y yo quiero que esta sea la oración esta noche de aquellos que arrebatan en el reino de los cielos. La palabra dice que el reino de los cielos avanza, avanza, avanza y avanza. Pero ¿sabe qué? Dice que los valientes, dice que los esforzados, dice que las personas osadas, las que dicen a mí no me importa lo que tenga que hacer, si tengo que doblar mis rodillas, si tengo que estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, si tengo que ayunar 1 día, 2 días, si tengo que hacer votos en el altar, si tengo que como la viuda, esa viuda pobre, dar todo de mi sustento, yo creo que Dios va a solucionar mi problema, que Dios me va a bendecir. Esa gente está buscando a Dios. Gente que pone las manos en el arado, gente que no mira para atrás, gente osada, gente que dice, Señor, como la viuda insistente, yo voy a seguir, voy a perseverar, no importa los que se queden, no importa los que están atrás, yo voy a ir hacia adelante, yo voy a caminar hacia adelante. Y quiero decirles algo, una frase de un pastor que conocí, que admiro mucho, él decía, no te me pongas adelante porque te paso por encima, quítate de mi lugar porque estoy enfocado en la bendición de Dios. Estoy enfocado en lo que Dios tiene preparado para mi vida. Quiero decirte esta noche, es tiempo que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Es tiempo que encontremos esa presencia. Es tiempo que seamos osados y que podamos tomar todo lo que otros dejaron. Yo quiero decirte algo para terminar, iglesia. Hay gente que deja perder la bendición. Hay gente que venía bendición sobre ellos. Hay gente que venía, que había cosas preparadas para ellos, porque estaban bajo la cobertura, porque lo buscaban, porque lo amaban. Pero esa gente se está perdiendo. Y quiero esta noche que te unas conmigo a orar, que la bendición que se iba a perder no se pierda, sino venga sobre cada uno de nosotros. La bendición que se iba a perder, venga sobre mí.